Buenos días a todos que nos escuchan y que nos acompañan en el programa Aquarius 2050, enfocando lo que se llama la salud gnóstica. Estamos nuevamente aquí en el programa para poder transmitir la información. El que va acompañando la información que estamos transmitiendo puede ir entendiendo que vamos a ir cada vez subiendo de nivel de comprensión, que estamos utilizando una pedagogía de capacitación, de formación y de capacitación, para que vayan entendiendo de una forma clara y precisa lo que es el conocimiento gnóstico. Y lo estamos transmitiendo con la finalidad de que ustedes ahí en su casa, donde se encuentren, en el trabajo, y puedan estar asistiendo al programa del Canal 4 de aquí de Paysandú, puedan tener ese beneficio y poder ir entendiendo que existen soluciones. Y esas soluciones comienzan dentro de nosotros mismos. Lo que nosotros necesitamos es tener la herramienta para eso, para poder investigar e iniciar un proceso de investigación o de capacitación. Entonces nosotros necesitamos entender que la enfermedad no se puede ver como un castigo, como muchos dicen por ahí. No, Dios me castigó con la enfermedad. Con los abordajes que hemos realizado anteriormente, hemos mostrado que la enfermedad no es un castigo y sí un desequilibrio del individuo. O sea que somos nosotros los únicos, digámoslo así, causadores del desequilibrio funcional de nuestra máquina o de nuestros sistemas. Entonces nosotros decimos que un átomo construye moléculas. Un conjunto de moléculas construyen células. Un conjunto de células construyen órganos. Y un conjunto de órganos construyen un sistema. Y ese conjunto de sistemas construyen un cuerpo. Y ese conjunto de cuerpos dentro de una sociedad construyen lo que se llama la vida. Perfecto. Entonces, vamos a ver si la vida como enfermedad. Entonces nosotros vemos que ese conjunto de personas dentro de un sistema social pueden construir enfermedad, mas también puede construir bienestares, alegrías, felicidades, etc. Entonces vamos a entender un poquito lo que es la enfermedad. Entonces nosotros decíamos que la enfermedad se puede construir por un desequilibrio individual. En programas anteriores hablamos de estrés de una forma corta, hablamos de depresión de una forma cortica, sin extendernos, porque la finalidad no es dar una conferencia, y sí pasar una información motivadora que nos permita a nosotros investigar, correr atrás, ¿cierto? Bueno, la enfermedad, digámoslo así, es un conjunto de valores, escuchen bien, la enfermedad es un conjunto de valores que entraron en desequilibrio, o sea, de valores, vamos a hablarlo así, negativos, mas para mí en este momento no existe como negativo, sino un conjunto de valores que dejaron de existir, que entraron en un proceso de reposo. O sea, un conjunto de valores que dejaron de se accionar, de se trabajar. O sea, en otras palabras, que se quedaron parados. Y otro conjunto de valores entraron en actividad.
Entonces nosotros tenemos la enfermedad como algo negativo. Por eso yo no lo estoy tratando como negativo, lo estoy tratando como algo que necesitó entrar en reposo. Mas para poder entrar en reposo necesita de un cuerpo. Necesita de un cuerpo. O sea, necesita dónde se expresar. Porque si es un conjunto de valores negativos, ¿dónde se van a guardar esos valores? Y si estamos hablando de enfermedad, automáticamente es en el mismo cuerpo de la persona. Entonces, si existe un órgano que se danificó, se dañó, por alguna razón, no lo vamos a ver psicológico, no lo vamos a ver comportamental, vamos a verlo accidental. La persona va caminando, perdió el equilibrio, él cae, y vamos a decir, él se golpeó una parte del cuerpo. Imagínense ustedes la parte que ustedes quieran. Él se golpeó. Podemos decir que se golpeó un pie, o se golpeó una pierna, o se golpeó un brazo. Si nosotros le hacemos un seguimiento psicológico a ese tipo de evento, vamos a encontrar, vamos a imaginar que estamos en la época de Walt Disney, donde Walt Disney comenzó a elaborar la película. Y era aquel sistema donde se observaba las imágenes en el negativo de acetato que existía. Si le vamos a observar el negativo de acetato, vamos a observar que antes esa persona tuvo un problema. Esa persona tuvo un problema de relacionamiento o un conflicto de relacionamiento. Quiere decir que si esa persona pasó por un tipo de estado emocional o conducta emocional intelectual o por un proceso de acción física, esa persona tiene dentro de sí una alteración vibracional, vamos a hablarla así, o vibratoria. O sea, que esa persona le dio un cambio a su estructura biológica. Aceleró el sistema cardiovascular, o sea, su corazón se aceleró, aumentó la temperatura, elevó la tensión arterial, o vamos a decir todo lo contrario. Entonces quiere decir que esa persona se desequilibró. Vamos a hablarlo de esa forma. Entonces el cuerpo físico de esa persona necesita guardar esa información porque él tiene una memoria. Mas la memoria cumple un papel, el órgano cumple otro papel. Con la memoria yo recuerdo el pasado. Con la memoria yo traigo el pasado a mi presente. Mas en mi cuerpo yo puedo guardar la enfermedad. Y él puede comenzar específicamente con una alteración que sería mal procesamiento orgánico. Vamos a suponer que el estómago deja de producir las enzimas que él tenía como costumbre producir de una forma habitual, mecánica, estructurada. La persona se desequilibró, automáticamente volvemos y decimos, alguna cosa aconteció días atrás, porque eso lo venimos hablando. ¿Cuándo se expresó que el órgano se dañó? Porque vamos y encontramos por intermedio del examen que el órgano no está produciendo correctamente sus valores. En este caso, sus sustancias. Entonces, ¿qué va a acontecer? Que yo voy al médico.
El médico, por el cuadro patológico que yo le presento, él me manda a hacer los exámenes. Correcto, perfecto. Cuando a mí me llega la información, esa información se va a transformar en un tratamiento medicamentoso que yo tengo que consumir para salir del cuadro biológico que el problema de allá atrás me presentó. Entonces yo me voy a habituar a que mi órgano produzca esa sustancia o ese valor por intermedio de una sustancia artificial. Es importante, es importante. No vamos a decir que no, porque la persona sale del cuadro instantáneo que se encuentra. Lo que no me parece para mí correcto es que la persona entró en un cuadro patológico en el cual el cerebro se vició y él necesita de ese medicamento para estar bien. O sea, se tornó un dependiente medicamentoso. Ahí no es importante. Porque el cuerpo, él ya va a reaccionar de acuerdo con el medicamento que está tomando, no con la enfermedad que tenía. Entonces, si la persona dentro de la salud gnóstica entiende esas dos líneas y encontramos el elemento que le ayude informativo y la persona lo analiza dentro de las técnicas que existen, porque existen las técnicas para poder llevar a una conclusión ese estado psicológico o ese estado biológico en el cual la persona vive de enfermedad. Entonces existen las técnicas. Entonces lógico que solo vamos hablando a medida del programa. Esa persona va a tener la capacidad de poder ver que él se tropezó y cayó. No fue por una ley de accidente, y sí por un accidente del comportamental anterior al que tuvo. En otras palabras, por una identificación con algo del mundo exterior. Estamos insistiendo en el proceso. Entonces, en esos momentos, si la persona entiende, ¿qué tiene que hacer? Es buscarle la lógica al proceso que vive. Entonces yo diría así como él busca la información para poder buscar un medicamento, busca la información dentro donde se habla de la cultura gnóstica, que ahí también lo va a encontrar. Y en esos instantes él se va a localizar en el saber propio, en el conocimiento propio de él mismo, más él necesita la información que llegue para él. Entonces la enfermedad en él la va a distinguir, la va a comprender de otra manera. No la va a ver como la enfermedad del accidente, y sí la va a ver como la enfermedad del desequilibrio que él vivió. Entonces nosotros estamos insistiendo que el problema del ser humano no está afuera, que el problema del ser humano está dentro. Entonces vamos a estudiar. Inscríbase en el canal. Llame a los responsables en este trabajo que se realiza. Vaya a la sede donde está escrito que van a ser recibidos para las informaciones, poderse fortalecer y así llegar a la conclusión clara por sí mismo qué es la enfermedad. Así cada uno descubre por sí solo cuál es su propia enfermedad y así va a tener el apoyo para poder salir de ese cuadro patológico que se encuentra y poderse sanar porque llegó a la conciencia de la enfermedad, al denominador propio de la enfermedad. Entonces va a tener conciencia
del cuadro en el cual él se encontraba. Entonces queremos ir informando de esta manera y bueno, agradecemos infinitamente por la participación y de estar llamando y de estar buscando y de estarnos contatando para poder pasar esta información por teléfono, lo que podamos ayudar, y esperamos que participen en este proceso de aprendizaje sobre lo que es el programa Acuario 2050 sobre salud gnóstica. Gracias, hasta el próximo programa.